El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que impone aranceles del 125% a los productos chinos en respuesta a las represalias de Pekín. El mandatario escribió en su red Truth Social que debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, tomó la decisión de elevar los aranceles a ese país al 125% con efecto inmediato. Dado que más de 75 países han solicitado negociaciones, Trump autorizó una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante ese periodo del 10% al resto del mundo. La bolsa de Nueva York y los precios del petróleo se dispararon tras el anuncio del mandatario republicano. El secretario del Tesoro Scott Bessent declaró ante los medios desde la Casa Blanca que esta fue la estrategia de Trump desde el principio. He and I had a long talk on Sunday, and this was his strategy all along. Él y yo tuvimos una larga conversación el domingo, y esta fue su estrategia todo el tiempo, e incluso se podría decir que provocó a China para que quedara en una mala posición. Respondieron, se han mostrado al mundo como los malos actores, y estamos dispuestos a cooperar con nuestros aliados y con nuestros socios comerciales, que no tomaron represalias. And with our trading partners who did not retaliate. No se excluye una escalada diplomática entre China y Estados Unidos, cuya relación ya es tensa. Pekín instó el miércoles a sus ciudadanos a extremar la precaución si viajan a Estados Unidos. Soy Paola Villar y hoy vamos a conversar sobre este tema con el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana. Hola Paola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantado de estar acá. Con toda esta situación que se está viviendo, con las tensiones globales, ¿crees que este punto realmente marque un antes y un después para todo lo que es el orden del comercio global? Mira, sí ha sido uno de los golpes más importantes que uno se podía imaginar, ¿no? Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es el 25% del producto, es como 13-15% del comercio internacional, pero es una economía que no solamente es significativa por la escala, no, sino también por lo que representa, ¿no? Ha sido, decías tú en la introducción, esta ha sido la economía que ha sido abanderada del libre comercio desde hace por unos 30, 40 años, ¿no? Al que China se ha ido plegando poco a poco, ¿no? Desde su unión a la OMC hace, no sé, 20, 30 años. Lo que demuestra, ¿no? es un escepticismo creciente en varios países desarrollados al proceso de globalización que ha tenido, pues, que se ha profundizado en las últimas 2 o 3 décadas. Esto es una visión, en mi opinión, muy equivocada, ¿no? El proceso de globalización en general ha sido beneficioso para el mundo entero. Ha sido especialmente beneficioso para algunas economías en desarrollo, pero incluso Estados Unidos, Europa, no han tenido en general la experiencia ha sido positiva. Y renegar de procesos que han traído tanta riqueza, tantas opciones a los consumidores, tantos mercados nuevos que han ayudado a superar poblaciones, a echar clase media, me parece un gravísimo error. Ojalá se pueda corregir pronto. Y ahí también en esa coyuntura es como tú mencionas, ya sale del espectro completamente económico, esto pasa a ser más político y tiene mucho que ver con quién es más poderoso en la dinámica global, ¿no? Si Estados Unidos, si China. Si ya hablamos del impacto que va a tener esta situación en Estados Unidos, se ha hablado de mayores probabilidades de una recesión. ¿Podrías explicarnos cómo estos aranceles, ¿no? Los mayores aranceles impuestos a distintas economías, China, la Unión Europea, cómo se traslada a las empresas de los ciudadanos? ¿Cómo es que las afecta? Mira, la manera más directa es a través del precio de todo lo importado, ¿no? O sea, tú vas a tener, hay algunos sectores en donde parte del incremento del arancel, que es un impuesto, ¿no? Parte del impuesto van a poderlo absorber alguien en la cadena de producción, ¿no? Sea el productor, sea el mismo importador, ¿no? Pero probablemente en varios productos parte del arancel, y si no una buena parte del arancel, va a terminar reflejándose en el precio al consumidor. Entonces las familias van a enfrentar productos más caros. Ahora, China ahí es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos también, ¿no? Muchísimo de la manufactura de Estados Unidos viene de China, ¿no? Vietnam ha sido otro de los países más afectados con aranceles altos.
buena parte de los textiles de Estados Unidos viene también de Vietnam. Que Lo que vas a ayudaron a Vietnam en la primera guerra comercial que hubo en el primer gobierno de Estados Unidos para justamente para evitar entonces vas a tener lo primero es impacto hacia los consumidores norteamericanos. Eso es inevitable. Al tener que enfrentar más impuestos, van a tener también que van a tener menos plata disponible para comprar otras cosas, ¿no? Con lo cual tu capacidad total adquisitiva se va a reducir. Entonces, oye, si mis arándanos de Perú ahora cuestan más, no por este 10%, ¿no? O la manufactura que estoy trayendo de China, no sé, mi televisor, mis electrodomésticos cuestan 50% más o 100% más, entonces voy a tener que gastar más plata en una cosa y dejar de gastarla en otra, ¿no? Entonces, eso hace empobrece al consumidor y en general empobrece la economía. Entonces, esa es una consecuencia. La otra grande es que la retaliación está hecha para hacer daño también. Sí. Entonces, el exportador norteamericano, el exportador estadounidense también se va a resentir porque ya le han subido Europa, ¿no? Le ha subido China, ¿no? China le pasó como 84%, ¿no? Entonces también tienes un efecto desde la misma producción norteamericana que tienes que enfrentar barreras para entrar a otros países. Y quizá uno de los incentivos más grandes de todo esto es que, con excepción de algunos productos que estaban ahí en el anexo 2, los minerales, por ejemplo, todavía no se le ha puesto, ¿no? Pero hay muchos productos que necesitan muchos insumos y maquinaria que necesitan los productores estadounidenses para producir, que vienen del resto del mundo, que vienen de Europa. De hecho, China era el principal proveedor de maquinaria, de equipos. La principal importación de Estados Unidos desde China era maquinaria. Entonces es para producción. Entonces claro, es una cadena que funciona con más alto, ¿no? Va a ser menos competitivo porque los insumos o máquinas que yo estoy trayendo ahora son más caros. Entonces, y voy a ser menos competitivo, voy a tener que trasladarle ese precio al consumidor. Entonces, ya se ha hablado de una recesión en Estados Unidos a partir de esto. Si efectivamente los aranceles se mantienen por varios meses o quizá todo el año, ciertamente podrías estar en una recesión en el mercado norteamericano, o quizá algo muy cerca a una recesión. Yo creo que todavía es muy pronto para hablar de recesiones globales. La economía estadounidense es 25% del mundo y va a ser la más afectada, pero me parece todavía pronto para especular que lo más probable es una recesión global. Yo no avanzaría tanto. Por ahora los temores son además más hacia Estados Unidos. Y un temor también importante es el tema de la inflación. Como tú mencionabas, finalmente los consumidores, a ellos se les puede trasladar este sobrecargo, ¿no? Arancelario. ¿Qué pasaría si este fenómeno que se llama la estanflación, ¿no? Si la inflación sube, si la economía se queda estancada? ¿Puedes explicarnos también este temor que ha surgido y que creo que también está contagiando a los mercados en este momento? Sí, es uno de los grandes problemas de tener este tipo de políticas arancelarias altas, ¿no? Donde en verdad no encuentras ningún equilibrio bueno. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a tener un reto bien grande, ¿no? Porque por un lado vas a tener inflación probablemente más alta, ¿no? Desde el lado de la oferta, pero vas a tener inflación más alta para el incremento de los precios de los productos importados, maquinaria, insumos, lo que habíamos comentado. Pero por otro lado vas a tener una economía en desaceleración o quizá en contracción para algunos trimestres, ¿no? Entonces, hacia dónde puedes en realidad orientar tu política monetaria no termina siendo tan claro. ¿No? O respondo a la inflación o respondo a la desaceleración de la economía. Me pones en el peor de los mundos. Claro. Lo que hoy el mercado está apostando que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente reduzca 4 veces su tasa de política en el año, o sea, 1 punto porcentual entero. A mí honestamente me parece quizá demasiado optimista pensar que la Reserva Federal va a reducir 4 veces su tasa de interés. No, porque la inflación sigue relativamente alta en Estados Unidos. Con esto probablemente va a ser un poco más alta.
Y si tiene presiones a la baja, más bien va a ser por el peor motivo de todo, que es por una demanda deprimida. No, porque puedes tener menos empleo, porque las familias pueden tener menos ingresos. Ahora yo creo, de acá puedo estar pecando de optimista, pero no creo que estos efectos, cuando sea obvio lo dañinos que son, va a haber algún tipo de negociación para empezar a reencauzar esto a niveles más racionales, cabezas más frías, ojalá puedan prevalecer. Ya se vio algo así, digamos, en una menor escala, pero tuvimos una escalada de ese tipo en el 87, con la administración de Reagan. Efectivamente, o sea, durante la semana mucho escala comercial, llegó el fin de semana, dijimos, ¿sabes qué? Eso no es bueno para nadie, todos nos estamos haciendo daño innecesariamente. No, y la siguiente semana se conversa. Entonces, con la Unión Europea. Entonces, podrías tener un episodio así de nuevo, quizás de nuevo estoy pecando de optimista, y esto no tiene mucho que ver con razonamientos económicos, sino ya, como decías tú, más un tema político, ¿no? De quién se ve más duro, ¿no? Quién se ve más fuerte. Pero en ese nivel, en verdad perdemos todos. Exacto. Si hablamos de China en particular, digamos que este escenario permanece, ¿no? Este escenario de tensiones comerciales, no sé si se incrementen, ojalá no, pero es evidente que por lo menos en el tiempo en el que dure el gobierno de Trump, tensiones entre China y Estados Unidos va a haber, porque históricamente él también ha mostrado su posición de que Estados Unidos ha perdido muchísimo terreno frente a China. Pero en medio de esta guerra arancelaria, China se podría beneficiar, como algunos están de pronto especulando, podría de pronto negociar con la Unión Europea, acercarse más a otros países y lograr pasar a China en términos económicos, a Estados Unidos, perdón, no en términos económicos. Yo veo difícil que la trayectoria de Estados Unidos y China, o sea, que China vaya a superar a Estados Unidos en los siguientes años, la verdad. La trayectoria, la velocidad que lleva no es suficiente y no creo que vaya a ser suficiente para alcanzar la economía norteamericana en los siguientes, no sé, 20 años. Pero sí es verdad que un proceso de este tipo lo que hace es forzar al resto de países. Mira, imaginemos que China no fuera tocada por aranceles, ¿ya? Incluso en ese escenario, lo que va a ir pasando, lo que están pensando hoy día los productores, mira, peruanos, de todo el mundo, es: si Estados Unidos me complica mucho entrar, ¿a qué otro mercado grande puedo ir? No, está muy caro entrar a Estados Unidos. Mira, de repente pues en China es más barato, puedo colocar mis productos en Europa. Más bien buscas otras alternativas. Y la alternativa, el segundo mercado más grande, la Unión Europea, el segundo y tercero son la Unión Europea y China. Entonces, relativamente hablando, lo que has hecho es hacer más atractiva la participación comercial de China dentro de las cadenas de valor globales, ¿no? Y más bien has hecho a Estados Unidos relativamente más débil, ¿no? Y como un socio, ¿sabes qué? Incluso más, que era uno de los grandes temas de China, que era un socio más impredecible. ¿Ya? Estados Unidos, una de las grandes ventajas que tenía era la idea de lo que los gringos lo que dicen el rule of law. ¿Ya? ¿No? El Estado de Derecho, ¿no? O sea, que los tratados se cumplen, que las normas están ahí, que hay un poder judicial que va a hacer lo justo, ¿no? Que es más una economía más predecible. Y esto está abonando exactamente en el camino opuesto, ¿no? Lo que hacen, y China más bien se veía como una economía, ¿sabes qué? Más arbitraria, ¿no? Donde el presidente podía hacer y deshacer. ¿No? Ahora, más bien, lo que ha venido pasando es Estados Unidos ha perdido fuerza en esta parte institucional, en esta predictibilidad a largo plazo, ¿no? Y China está pareciendo como: oye, yo soy un defensor del libre comercio, yo soy, ¿no? Más bien, ahí las banderas se han invertido. Lo que llamó la atención de mucha gente ahora que lo comentas es que China ha estado, por ejemplo, posteando en redes sociales videos de Reagan hablando de libre comercio, ¿no? Como diciendo: nosotros todavía mantenemos esta posición. Sí, o sea, bueno, en esas épocas recién se estaban abriendo, ¿no? En las épocas de Reagan, pero sí es verdad que ha sido paradójico este giro, ¿no? En el que Estados Unidos, el abanderado de los últimos, ¿no? Básicamente el país que ha sido el arquitecto central de los sistemas de libre comercio de la Segunda Guerra Mundial,
¿no? Ha dado un giro tan fuerte, ¿no? Y además legalmente dudoso, ¿no? No es tan claro que el presidente de Estados Unidos tenga la autoridad para imponer esos aranceles como los ha puesto. Y eso está por debatirse y va a llegar a cortes altas. Entonces, al final, mira, un camino en el que podría terminar esto es que no son las negociaciones bilaterales, ni la presión de la bolsa de valores, ni nada de eso el que termina regresando esto a una seminormalidad, sino son las cortes. Es una alternativa en Estados Unidos, pero es un proceso que puede tomar un rato. Claro. Entonces, mientras tanto, ¿no? Mientras pasan las semanas o los meses y esos aranceles siguen ahí, el daño va a ser cada vez mayor, no solamente de la parte económica, sino de la credibilidad institucional. Y eso, me imagino, va a tener además consecuencias mientras este tiempo dure, es decir, mientras más tarden en tomarse esas decisiones. Diego, si hablamos ya de América Latina y de Perú particularmente, en medio de toda esa situación, la mayoría de países de la región se ha visto finalmente impactada por los aranceles porque se ha puesto una base de 10%, pero en menor medida que otros países. Sin embargo, sí se espera pues un impacto en algunas industrias en particular. Aquí la agrícola, que es una de las que hace mayores envíos a Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación de la región? ¿Crees que con este piso de pronto más bajo en comparación a otros países podría haberse beneficiado, o en realidad estamos hablando de un impacto muy generalizado que va más allá del mismo arancel? Mira, son las dos cosas, ¿ya? O sea, yo creo que en la parte de impacto directo sobre el Perú a este 10%, van a haber algunos sectores en donde se van a ver perjudicados, otros donde de repente un poco menos. Pero en general, lo que va a tener pasando es que vas a tener una economía global más débil, ¿no? Eso te afecta a precio de cobre, te afecta apetito por inversión en mercados emergentes. O sea, hay un montón de efectos que vas a tener, si quieres, indirectos a partir de un impacto más grande en la economía global. Ahora, dicho eso, sobre los productos específicos peruanos, hay diferencias también. O sea, tienes algunos en donde quizá parte del precio lo puedes terminar pasando directamente al consumidor, ¿no? O, mira, por ejemplo, pensando en arándanos, ¿no? O sea, tú tienes una ventana de producción que es distinta de la que tiene México y la que tiene Estados Unidos. O sea, tú estás más hacia la ventana de octubre, digamos. No tienes en realidad tanta producción ni norteamericana. Entonces, por ahí, una parte de los, como cualquier economista sabe, una parte de los impuestos siempre van a terminarlos pagando, casi siempre van a terminarlos pagando los consumidores. En los casos en donde hay menos competencia, es probable que puedan subir un poco más el precio todavía. Y ya va a depender, pues, si hay sustitutos razonables al arándano, en este caso particular o no. En el caso de la palta es un poquito diferente, porque ahí sí ir más con México, y México es uno de los pocos países que no estuvo incluido en la lista de aranceles que puso el presidente de Estados Unidos la semana pasada. ¿No? O sea, México y Canadá, porque estaban en el contexto del NAFTA, ¿no? Y los otros excluidos, si no recuerdo mal, es Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. Sí. ¿No? O sea, esos son los otros países excluidos. Curiosa la lista. Sí. Y entonces ahí te puedes tener una competencia. Claro, tus paltas podrían entrar con 10%, las mexicanas entran con 0%. Se pierde competitividad, digamos, ¿no? Claro. En el otro caso, por ejemplo, el caso de textiles, ¿no? O sea, textiles, que de Estados Unidos es también el producto, el mercado más importante para nuestras exportaciones, lo mismo que arándanos, lo mismo que uvas es la mitad. Ahí compites más bien con China y con Vietnam en algunos sectores, porque las prendas peruanas suelen ser en promedio un poco más caras, ¿no? Pero en algunos espacios sí compites con prendas de Vietnam y China, que están con un arancel bastante más alto que el peruano. Entonces podrías tener algún espacio de beneficio ahí, pero yo soy muy... ahí soy un poco escéptico de decirle realmente es un beneficio, ¿ya? Porque es una distorsión. Claro. Sí, una distorsión comercial fea, ¿no? Que además puede revertirse en cualquier momento, ¿no? Y que en general empobrece a las economías que están afectadas. Entonces,
Sí es verdad que hay algunos sectores en donde la competencia está más perjudicada. Y lo otro que justo conversábamos hoy día con un empresario industrial, tienes algunas industrias en donde de repente empresas grandes que producen en más de un país, ¿no? Que tienes, puedes tener producción aquí, puedes tener producción en India, en la misma China, ¿no? Y ahí lo que han estado pensando esas empresas más globales es, oye, concentremos más producción en Perú, ¿no? Porque lo que entre de Perú hacia Estados Unidos entra con 10%, y si yo sigo produciendo más bien mucho en, no sé, Vietnam, no, entra más caro. Entonces, por ahí puedes tener algún efecto adicional también, ¿no? O sea, de priorización de producciones desde países con un arancel más bajo. Ahora, casi toda Sudamérica, ¿no? Con excepción, me parece, de Venezuela, están con un arancel bajo. O sea, bajo entre comillas, ¿no? O sea, la escala más baja del 10%. Sí. Entonces, igual no es que sea un beneficio, entre comillas, de nuevo, únicamente para el Perú. Lo importante sería que estas medidas, lo más importante es que la retaliación, las medidas de respuesta sean lo más acotadas posible, y que dentro de Estados Unidos esto se pueda revertir en el plazo más corto. Y para terminar, Diego, por parte del impacto que esto va a tener en China, que como sabemos finalmente Perú pues depende mucho de sus exportaciones hacia el gigante asiático, ¿por ese lado ves riesgos de qué tanto esta situación de la guerra arancelaria podría afectar a China y qué tanto eso por consecuencia nos afecta a nosotros? Sí, ahí hay un tema importante, ¿no? O sea, ahí tú tienes una economía china que probablemente también crezca menos. Eso implica menor demanda para varios de nuestros productos. Implica también probablemente un menor precio del cobre. ¿No? Ya has visto los futuros que han caído los últimos días, el precio de la gasolina o del barril de petróleo, que normalmente es un indicador de la expectativa de demanda de actividad económica, también caído fuerte. Entonces, lo más probable es que el camino a través del cual nos afecte a nosotros es con una ralentización global, una ralentización china que pegue al precio de nuestras exportaciones, y también que empobrezca relativamente a los consumidores extranjeros que tenemos para nuestros productos. Ese creo que es un camino importante. El otro que también, que no es menor, es de forma más global, tienes potenciales salidas de capitales que se aceleran, que salen de mercados emergentes en momentos de alta volatilidad financiera, y que podrían acelerarse en tanto esta situación de incertidumbre siga, ¿no? Eso para nosotros, ¿no? Implica más volatilidad en el tipo de cambio, implica menor valor de nuestra deuda, ¿no? Deuda soberana o deuda privada. No sé, en general tienes un mundo más incierto, ¿no? Y con menos apetito por estar apostando en economías en desarrollo como la nuestra. Claro, ahí definitivamente se ve un impacto. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y por la explicación. Encantado, Pablo. Muchas gracias por la invitación.